Bienvenidos a otro video más en este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de la ficha técnica del Código Civil, Decreto Ley 106. Con esto vamos a dar inicio a esta serie de videos en la cual vamos a estar hablando tanto del Código Civil como doctrina. Esto les va a servir tanto si ustedes están empezando el curso de Derecho Civil o también si ustedes están preparando para sus privados. Vamos a iniciar con las generalidades, que son cuestiones que ustedes tienen que saber sí o sí, ya sea para los privados o como conocimiento general de su carrera. Su emisión fue el 14 de septiembre de 1963. Luego, ¿en qué año entra en vigencia el Código Civil? El 1 de julio de 1964. Si pueden ver, fue un año después de 1963, que fue cuando se emitió, a 1964 cuando empezó a entrar en vigencia. ¿En qué gobierno se crea esta ley? En el de Enrique Peralta Azurdia, que este fue un gobierno de facto. ¿Y qué es un gobierno de facto?, se preguntarán ustedes. Pues el gobierno de facto no es más que aquel gobierno que ostentó el poder sin llevar un trámite establecido en la ley, ya sea por un golpe de estado o por una rebelión, es que se da el gobierno de facto. Entonces, en los privados, si a ustedes les preguntan qué es un gobierno de facto, ustedes pueden decir que estos gobiernos son aquellos que ostentan el poder, pero no realizaron el trámite establecido en la Constitución, o es aquel gobierno que ostentó el poder por golpe de estado. Luego de eso tenemos el número de decreto, es el Decreto Ley 106. ¿Y por qué se dice que es decreto ley? Se dice que es decreto ley toda vez que este fue creado en un gobierno de facto. Luego de eso también tenemos cuántos artículos tiene el Código Civil. Y este tiene 2180, tiene 3 considerandos y su parte final, en el cual está el transitorio, que es el 124. Y ustedes se preguntarán por qué se menciona esto. Puede que se los pregunten los privados. Ustedes se pueden ir a su parte final del Código Civil, en donde dice título final, y ustedes van a ver que hay un artículo que indica que es el 124 y tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque nos indica que es importante, y este nos hace mención de que mientras se promulga la nueva ley de aguas de dominio público, queda en vigor el capítulo 2, 3, 4 y 5 del título 2 y 2, 3 del título 5 del Código Civil. ¿A qué nos referimos con esto? Que esto queda en vigencia hasta que entre en vigor la otra ley. A eso hace referencia, que eso va a seguir en vigencia hasta que entre la siguiente ley. Luego de eso tenemos los considerandos, que respecto a los considerandos son 3, pero me gustaría que se tomaran el tiempo de poder leer el considerando 2, ya que este tiene el objeto de la ley. Se los voy a leer. Considerando que también es indispensable unificar dentro del Código Civil varias leyes dispersas que anticiparon reformas o establecieron nuevas instituciones que por su propia naturaleza deben figurar en este cuerpo legal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley del Código Civil? Pues su objetivo era unificar varias leyes que se encontraban dispersas en otras leyes para poder crear un solo cuerpo legal. Ese es el objetivo de la ley del Código Civil. Si a ustedes les preguntan, luego, ¿cuántos libros tiene el Código Civil? Para eso me gustaría que ustedes se fueran al índice de su código y que ustedes vieran por cada libro, que ustedes le pudieran poner un post-it o un indicativo de cada color para que ustedes tengan referencia en dónde inicia y dónde termina cada uno de los libros. Tenemos el libro 1, que habla de las personas y de la familia. Este lo tenemos del artículo 1 al 444 y ustedes pueden ver ahí en su índice que este nos habla de la persona individual, de la persona jurídica, del dominio, de la ausencia. También nos habla de la familia, y en la familia nos entra el matrimonio, el divorcio, la unión de hecho, la patria potestad. Es todo lo que nosotros conocemos de lo relacionado con la familia. Luego de eso tenemos el libro 2, que habla
de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Y este se encuentra regulado del artículo 442 al 916. Y este, como su nombre lo indica, y si ustedes están estudiando para sus privados para que se les quede más fácil, tenemos que este habla primero de los bienes, luego de la propiedad y luego de los derechos reales. ¿Que cuáles son estos? Usufructo, uso, habitación, servidumbre, derechos reales de garantía, como son las hipotecas. Luego de eso tenemos el libro 3, que habla de las sucesiones hereditarias, que este está del artículo 917 al 1123. Y este, si ustedes pueden ver ahí en su índice, es importante que ustedes lo tengan, porque así ustedes van verificando y se van acoplando, ya que es necesario que ustedes tengan un buen manejo de código, ya sea para sus privados o en general. Esto les puede ahorrar mucho tiempo al momento de que ustedes están también en el aula de clase, ya que nosotros sabemos que los licenciados a veces explican muy rápido, entonces es importante que ustedes tengan este manejo de código también. Tenemos el libro 3, que, como les indicaba, habla sobre las sucesiones hereditarias, y este se divide en 3: sucesiones en general, sucesiones testamentarias y sucesiones intestadas. Esos son los 3 títulos que este libro tiene. Luego de eso tenemos el libro 5, que es del registro de la propiedad, que está del artículo 1124 al 1250. Y este que nos regula, su nombre le indica, el registro de la propiedad. ¿Qué se va a ir a hacer al registro? Inscripciones. ¿Y qué tipo de inscripciones hay? Inscripciones generales, inscripciones especiales. Esos son los primeros 2 títulos. Y el tercero nos habla de registro y de los registradores. Entonces, para que a ustedes se les quede más fácil si están estudiando para su fase privada, es que este tiene inscripciones generales, inscripciones especiales, registrador y registro. Luego de eso tenemos el libro 5, que habla de los derechos de obligación, y este está dividido en 2 partes. Este libro funciona distinto a los demás. Este habla primero de las obligaciones en general, que es la primera parte, y la segunda, que son contratos en particular. En la primera vamos a hablar sobre la extinción, negocio jurídico, obligaciones, cómo se crean o modifican estas. Y en la segunda parte de este libro nos va a hablar sobre los contratos de compraventa, de mutuo, donación entre vivos, entre otros. Son todos estos contratos que se celebran entre particulares, entre personas. Luego de eso tenemos los códigos civiles que han existido. Esto les pueden preguntar más que todo en sus privados, pero también es importante que ustedes, como estudiantes de derecho, conozcan los antecedentes del Código Civil. Tenemos que son 3: el de 1877, que es el primero, el que está de azul, el de 1933, que está de naranja, y el de 1963, que es el actual. El primero fue creado en el gobierno de Justo Rufino Barrios, y este fue el primer código que se tuvo aquí en Guatemala, que codificó, si lo quieren ver así, todos estos temas civiles. Este tuvo influencia del derecho romano y del derecho francés. Luego tenemos el código de 1937, que fue creado por Jorge Ubico, y este lo que buscaba era adaptarse a la nueva realidad de ese tiempo en Guatemala. Este vino a modificar varios preceptos, conceptos o temas que tenía el código anterior. Luego de eso tenemos el de 1973, entró en vigencia el 1 de julio de 1964. Este tiene 2 reformas: el decreto 4-2022 y el decreto 47-22, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Y todo lo que hemos visto ahorita de la ficha técnica encuadra en este tema. Para que ustedes se les queden estos 3 códigos, yo una técnica que tengo ahora que estoy estudiando para mis privados es memorizar. Por decirlo, este es de 1877, tener base. Luego este tiene 2 números iguales, que es el 33,
pero es un año siguiente, entonces es de 1933. Y por último, este que tiene un 3 y un 6, o sea, tiene el 3, entonces es de 1963. Yo lo que hago es buscar características de cada uno de estos para poder aprendérmelo más fácil. Luego de eso están aquí los artículos derogados, que fueron el de la propiedad de fideicomiso, que es del artículo 560 al 578. Y si quieren, nos vamos con su código a esos artículos para que ustedes lo vean, que es del 560 al 578. Y si miran, está derogado en su código. Si no, es importante que ustedes lo cambien o que anoten que está derogado. Que es de la propiedad de fideicomiso. ¿Por qué se derogó este artículo? Porque ya tenemos nosotros la ley de fideicomiso, entonces esto lo absorbió. Luego también, si ustedes pueden darse cuenta, nos podemos ir del artículo 2037 al 2099 y ustedes se van a dar cuenta que esos son contratos particulares que están derogados. Los primeros dos, que son el contrato de edición y el contrato de difusión por radio, televisión, cinematografía, grabación y representación teatral o escénica, o sea, estos dos, estos fueron derogados porque estos están regulados en la ley de derechos de autor y leyes conexas. Luego de eso, el de hospedaje, que es este que tenemos aquí, este fue derogado porque lo absorbieron otros contratos, y el contrato de transporte, que pasó a ser parte del Código Civil, que eso lo vamos a ver después, ya que este contrato es más comercial que particular. Y así es como nosotros finalizamos la ficha técnica. Vamos a recapitular lo que vimos para que a ustedes se les sea más fácil. Tenemos la ficha técnica del Código Civil, tenemos sus generalidades, que este fue emitido el 14 de septiembre de 1963, pero entró en vigencia el año siguiente, el 1 de julio de 1964. El gobierno fue de Enrique Peralta Azurdia cuando se creó. Este es un gobierno de facto. Un gobierno de facto es aquel que tiene el poder, ya sea por golpe de estado o por una revolución. El número de decreto es el decreto ley 106. ¿Cuántos artículos tiene este código? 2180. Tiene un transitorio, que es el artículo 124 en la parte final del código, que habla sobre aguas públicas. Este tiene 3, considerando su objetivo de la ley era unificar varias leyes en un solo código y todas estaban relacionadas entre sí. Entonces era importante que solo estuvieran en un código en específico. ¿Cuántos libros tiene este? Tiene 5 libros. ¿Cuáles son estos? Tenemos el libro primero, que habla de las personas y de la familia, que está del artículo 1 al 440, y este habla todo lo relacionado con la persona individual, persona jurídica, familia, matrimonio, patria potestad, divorcios, etc. Libro 2, que habla de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, que está regulado del 442 al 916. Su título es de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, que regula los bienes, la propiedad, servidumbre, usufructo, uso, habitación y derechos reales de garantía. Luego tenemos el libro tercero, que habla de las sucesiones hereditarias, que está del 917 al 1123, y este regula sucesiones en general, sucesiones testamentarias y sucesiones intestadas. Luego tenemos el libro 5, que habla de registro de la propiedad. Este está del artículo 1124 al 1250, y esto nos regula lo que es inscripciones generales, inscripciones especiales, el registro y el registrador. El libro 5, que habla del derecho de obligación, que se divide en 2 partes. La primera parte de este libro habla de las obligaciones en general, y la parte 2, que nos habla de los contratos entre particulares, que está del artículo 1251 al 2180. Códigos civiles que han existido en Guatemala, que son 3 códigos: el de 1877, el siguiente, que es el de 1933, y el de 1963. Artículos derogados: tenemos 2 cuestiones que se derogaron, que es la propiedad del fideicomiso.
toda vez que la ley de fideicomiso la absorbió, que es del 560 al 578, y también tenemos los artículos derogados del 2037 al 2099, que son el contrato de edición, el contrato de difusión por radio, televisión, cinematografía, grabación, presentación teatral y escénica, que fue derogado por la ley de derechos de autor, el contrato de hospedaje, que lo absorbió los demás contratos, y el contrato de transporte, que lo absorbió el Código de Comercio. Y con esto finalizamos el tema de la ficha técnica del Código Civil. Es un videito cortito, espero que les haya gustado. Déjenme saber aquí algunas dudas que tengan, observaciones. Este es el primer video que subimos a este canal. Vamos a estar hablando todo este tiempo del Código Civil. Espero que le den me gusta, que lo puedan compartir, que se suscriban a nuestro canal y bye.